En algún lugar a 13.000 millones de años luz, hay un objeto que no debería existir. El cuásar es tan masivo que su agujero negro pesa hasta 800 millones de nuestros soles, y surgió solo 700 millones de años después del Big Bang. Es imposible. El universo simplemente no tuvo tiempo para crear algo así. Y sin embargo está ahí, desafiando cada teoría, cada cálculo, cada ecuación. El cosmos está lleno de misterios así, como si alguien hubiera dejado deliberadamente pistas de que no entendemos algo, que nuestra física solo funciona en un estrecho corredor de la realidad, y más allá de ella, comienza algo completamente diferente. Toma el Gran Attractor. Esta es una anomalía gravitacional oculta tras el plano de nuestra galaxia, donde la Vía Láctea avanza junto con miles de otras galaxias. Nos estamos acercando a una velocidad de más de 2 millones de kilómetros por hora, pero realmente no podemos verla. Densas nubes de polvo y estrellas de nuestra propia galaxia bloquean la vista. Nos dirigimos hacia algo invisible, atraídos por una fuerza que apenas podemos medir. Cada galaxia en un radio de 600 millones de años luz cumple esta atracción. ¿Qué es esto? ¿Un supercúmulo de galaxias? ¿O algo aún más extraño? Pero incluso el gran atractor resulta ser solo una parte de una estructura aún mayor. Recientemente, los astrónomos descubrieron algo más: la Niaquea, un supercúmulo de galaxias de 500 millones de años luz de ancho. Nuestro hogar. Pero la Niaquea también fluye hacia algo aún mayor, hacia Shapley, un supercúmulo tan gigantesco que contiene una masa de decenas de miles de galaxias del tamaño de la Vía Láctea. El universo fluye. Vastos ríos cósmicos de galaxias fluyen a través de canales invisibles, delineando una estructura demasiado grande para ser abrazada por la inteligencia. Y hay vacíos entre estos ríos. Vacíos. Las regiones del espacio están casi desprovistas de materia, extendiéndose a lo largo de cientos de millones de años luz. Algunos son tan enormes que la luz tarda 300 millones de años en cruzarlas. Prácticamente no hay nada dentro. El vacío del espacio dentro del vacío. Si nuestra civilización se originara allí, veríamos un cielo prácticamente vacío y nunca sabríamos que el universo está lleno de galaxias. Punto frío. En el fondo cósmico de microondas, la radiación cósmica de fondo de microondas del propio Big Bang, hay una región del tamaño de 1000 lunas en nuestro cielo que es más fría de lo que debería ser. 70 microkelvinos más fríos que la media. Puede parecer una diferencia insignificante, pero a la escala de todo el universo, es una anomalía gritante. Una explicación es que existe un supervacío, un vacío gigante a través del cual la radiación pierde energía. Pero ni siquiera el mayor vacío puede explicar del todo esta frialdad. También hay teorías más exóticas. ¿Es esto una señal de una colisión entre nuestro universo y otro universo en los primeros momentos tras el Big Bang? ¿Una cicatriz de un encuentro con una realidad paralela? Dark Stream. En 2008, astrónomos descubrieron que cientos de cúmulos de galaxias se movían en la misma dirección a una velocidad de unos 3 millones de kilómetros por hora, ignorando toda la estructura circundante del universo. Fluyen hacia un único punto en el borde del cosmos observable, como si fueran atraídos por algo más allá de todo lo que podamos ver. ¿Qué hay ahí? Más allá del horizonte de sucesos de nuestro universo, algunos sugieren estructuras gigantes más allá del cosmos observable. Otros hablan de huellas de un universo anterior que existía antes del Big Bang. Y luego está el Boöte Sole, un vacío con un diámetro de 330 millones de años, luz con prácticamente ninguna galaxia. En la zona donde deberían estar 2000 galaxias, solo hay 60. ¿Qué podría haber creado tal vacío? ¿Cómo escapó la materia de esta región? Era como si alguien hubiera tallado un trozo del tejido del espacio. Pero si hablamos de cosas que no tienen sentido, no podemos evitar mencionar la energía oscura.
El 70% de todo lo que existe es una fuerza que desgarra el universo. Hace que el espacio se expanda con la aceleración. Cuanto más grande es el universo, más rápido crece. Las galaxias se alejan cada vez más rápido. En 150.000 millones de años, cualquier galaxia fuera de nuestro cúmulo local habrá desaparecido más allá del horizonte de sucesos. Las civilizaciones futuras verán solo una pequeña isla de galaxias en oscuridad infinita y decidirán que esto es todo el universo. Nunca sabrán del Big Bang, porque la radiación del CMB se extenderá hasta el infinito. Toda la información sobre el origen del cosmos se perderá. ¿Pero qué es la energía oscura? No sabemos. Absolutamente. Esta es la admisión más honesta de fracaso en la historia de la ciencia. El 70% del universo es una incógnita, y otro 25% es materia oscura, una sustancia invisible que no interactúa con la luz, sino que curva el espacio con su gravedad. Vemos que las galaxias giran demasiado rápido. Deberían haber sido destrozadas por la fuerza centrífuga, pero algo invisible las mantiene unidas. Vemos lentes gravitacionales. La luz de galaxias distantes se curva alrededor de objetos masivos, pero donde hay curvatura, no vemos suficiente materia ordinaria. Hay algo, pero es transparente a todo el espectro de radiación electromagnética. Galaxia Bala. Dos cúmulos de galaxias colisionaron, y cuando los astrónomos estudiaron los restos, descubrieron que la mayor parte de la masa atravesaba la colisión sin frenarse, mientras que la materia ordinaria, gas y polvo, permanecía en el centro, calentada a millones de grados. La materia oscura pasó como un fantasma a través de una pared. Esta fue la primera prueba directa de su existencia, pero aún no sabemos de qué consiste. Polili? Axions? Neutrinos astrals? Agujeros negros primordials? Todos los laboratorios de la Tierra la están buscando, pero hasta ahora hay silencio. Solo entendemos el 5% del universo. Átomos, luz, planetas, estrellas, tú, yo. Todo lo demás es tierra incógnita, y aquí es donde se pone realmente extraño. Porque hay objetos que desafían no solo nuestras teorías, sino la propia lógica de la existencia. Magnetars, estrellas de neutrones con un campo magnético 1 cuatrillón de veces más fuerte que el de la Tierra, tan potente que deforma la forma de los átomos, convirtiendo el vacío alrededor de la estrella en algo parecido a un medio sólido. Si el magnetar estuviera a medio camino de la Luna, borraría toda la información de todas las tarjetas de crédito de la Tierra. Literalmente te sacaría el hierro de la sangre. Y a una distancia de 1000 kilómetros, el campo magnético te desgarraría en átomos. Estas estrellas a veces experimentan terremotos estelares, su corteza se agrieta, liberando más energía en una fracción de segundo de la que el Sol irradia en 100.000 años. En 2004, la erupción del magnetar SGR 1806-20, situada a 50.000 años luz de distancia, cambió momentáneamente la forma de la ionosfera terrestre. El evento más brillante jamás registrado desde un objeto fuera del sistema solar. Estrellas de hipervelocidad. Estrellas que se mueven tan rápido que abandonan la galaxia. 3 millones de kilómetros por hora. ¿Qué puede acelerar una estrella entera a tal velocidad? El agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia puede hacer esto si la estrella se acerca demasiado en un sistema binario. Se captura una estrella. La segunda es lanzada al espacio como si fuera una onda. Estos exiliados están condenados a vagar para siempre en el vacío intergaláctico. Dentro de miles de millones de años, cuando se acabe su combustible, serán extinguidos en absoluta soledad, a billones de kilómetros de la galaxia más cercana. Señales de radio extrañas desde el espacio. Las ráfagas rápidas de radio son FRB. Pulsos de ondas de radio que duran milisegundos, pero transportan tanta energía como la que emite el Sol en todo un día. Provienen de galaxias lejanas,
a miles de millones de años luz de distancia. ¿Qué puede producir un pulso tan potente en una milésima de segundo? No sabemos. Algunos se repiten con precisión matemática, cada 16 días. FRB 121112 emitió cientos de pulsos, y los astrónomos lo rastrearon hasta una galaxia enana a 3.000 millones de años luz de distancia. Allí, en la región de formación estelar activa, algo está enviando estas señales. ¿Magnetar? ¿Un pulsar exótico? ¿O algo en lo que ni siquiera hemos pensado? Tabi es una estrella. KIC 846-2852. Una estrella que se apaga de forma impredecible. A veces su brillo baja un 22%. Ningún planeta puede bloquear tanta luz. Ni siquiera Júpiter bloquearía solo el 1%. La hipótesis original era tan audaz que la mayoría de los astrónomos dudaban en decirla en voz alta. La megaestructura de una civilización alienígena. Esfera de Dyson. Pero observaciones posteriores mostraron algo no menos extraño. Polvo. Una enorme nube de polvo de origen desconocido. ¿De dónde? ¿Un planeta arruinado? ¿Un enjambre de cometas? El misterio permanece. ¿Y qué hay de Oumuamua? El primer objeto interestelar descubierto en el sistema solar. Con forma de puro, 400 metros de largo, girando cada 8 horas. Se movía de forma extraña. Aceleró, saliendo del sistema solar, como si algo le empujara. Los cometas aceleran debido a la liberación de gas. Pero Oumuamua no mostró signos de desgasificación. Sin cola. No hay coma. Solo un objeto oscuro y alargado que cambiaba de velocidad sin razón aparente. Un astrónomo de Harvard, Avi Loeb, sugirió que podría tratarse de una vela solar, la tecnología de una civilización alienígena. La mayoría de sus colegas rechazaron la idea, prefiriendo explicaciones como el hielo de hidrógeno. Pero la verdad es que no lo sabemos. Oumuamua se ha ido, y nunca podremos alcanzarle para estudiarlo más de cerca. El espacio no es solo raro. Viola sistemáticamente nuestras expectativas. Cada vez que creemos haber entendido las reglas, el universo nos muestra una excepción tan grave que tenemos que reescribir los libros de texto. Tomemos los agujeros negros. Pensábamos que los entendíamos. Las estrellas masivas colapsan, creando una singularidad. Un punto de densidad infinita rodeado por un horizonte de sucesos más allá del cual nada puede regresar. Incluso ligera. Concepto simple y elegante. Pero luego empezamos a encontrarlos. Y resulta que el universo está produciendo agujeros negros de un tamaño que no debería existir. TON 618. Un cuásar alimentado por un agujero negro con una masa de 66.000 millones de masas solares. Su horizonte de sucesos tiene un diámetro de casi 2.000 unidades astronómicas, 40 veces la órbita de Neptuno. Si este agujero negro reemplazara a nuestro Sol, su horizonte se lo tragaría todo hasta la nube de Oort. Es tan masivo que no encaja en ningún modelo de crecimiento de agujeros negros. El universo simplemente no tenía tiempo para criar a un monstruo así. Incluso si este agujero negro hubiera estado devorando materia a la mayor velocidad posible cada segundo desde el Big Bang, no debería haber alcanzado ese tamaño. Y este no es el único. Phoenix A, con una masa de 100.000 millones de soles. Home 15A, 40.000 millones. IC 1101 en su centro contiene un agujero negro que podría pesar más de 100.000 millones de masas solares, aunque las estimaciones varían. Estos objetos desafían todos los modelos de acreción, todas las teorías de formación. Son demasiado grandes, demasiado viejas, demasiado masivas para el universo de su época. Y luego está el problema opuesto. Agujeiros negros primordials. Objetos teóricos que podrían haberse formado en las primeras fracciones de segundo tras el Big Bang por fluctuaciones de densidad. Podían ser de cualquier tamaño,
desde la masa de una montaña hasta la masa de un planeta, sellados en un horizonte de sucesos del tamaño de un átomo. Si existen, miles de millones de ellos vuelan por el sistema solar cada año, a través de la Tierra, a través de ti, invisible, imperceptible, casi sin interactuar con la materia. Algunos científicos creen que pueden ser la materia oscura que buscamos. Gravedad sin luz. Masa sin materia. Stephen Hawking demostró que los agujeros negros no son eternos. Irradian. La radiación de Hawking es un efecto cuántico en el horizonte de sucesos, donde las partículas virtuales se vuelven reales y el agujero negro pierde masa lentamente. Para un agujero negro supermasivo, este proceso tarda un tiempo que supera la edad del universo por un factor de Gauss. Pero un pequeño agujero negro primordial podría haberse evaporado a lo largo de la vida del cosmos. En el momento final, cuando se agota toda la masa, explota con un destello de radiación gamma. Estamos buscando estos brotes. Aún no lo han encontrado, pero eso no significa que no existan. Los agujeros negros deforman el tiempo. Cerca del horizonte de sucesos, el tiempo se ralentiza tanto que si vieras a alguien caer en un agujero negro, verías cómo se ralentiza, se vuelve rojo por el desplazamiento gravitatorio y se congela a milímetros del horizonte sin cruzarlo nunca. Pero desde el punto de vista del caído, habría desaparecido en segundos, sin sentir nada especial. Dos observadores, dos realidades completamente diferentes. Ambas son correctas. Dentro de un agujero negro, el espacio y el tiempo intercambian los roles. Una singularidad no es un lugar en el espacio, sino un momento en tu futuro, tan inevitable como el segundo siguiente. No puedes evitar alcanzarla, igual que no puedes detener el tiempo. Todas las trayectorias conducen a ello. Las geodésicas apuntan solo en una dirección, hacia adelante en el tiempo, hacia abajo en la singularidad. ¿Pero qué ocurre ahí? La relatividad general predice densidad infinita, curvatura infinita. A los físicos les horrorizan los infinitos. Significan que la teoría se ha derrumbado, que las ecuaciones ya no funcionan. Necesitamos la gravedad cuántica para entender la singularidad, pero no la tenemos. La teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles y la triangulación dinámica causal afirman ser importantes, pero ninguna ha sido demostrada. Quizá las singularidades ni siquiera existan. Quizá los efectos cuánticos detengan el colapso en la escala de Planck, creando una bola de pelo o estrella de Planck, un objeto tan denso que la incertidumbre cuántica se convierte en la fuerza dominante. O quizá el interior de un agujero negro sea un universo completamente nuevo expandiéndose en su propio tiempo. La hipótesis de Schwarzschild-Sitter. Cada agujero negro es la semilla de un nuevo cosmos. Si es cierto, entonces nuestro universo podría ser el interior de un agujero negro en el universo de origen. El Big Bang habría sido el momento en que la materia colapsó más allá del horizonte de sucesos al otro lado. La expansión de nuestro cosmos es un colapso desde el punto de vista de un observador externo. El tiempo fluye en diferentes direcciones en distintos lados del horizonte. Esto explicaría por qué el universo se está expandiendo. Porque existe un horizonte de sucesos, el borde del cosmos observable. Porque las leyes de la física están tan afinadas que permiten la existencia de estructuras complejas. Selección natural a nivel cosmológico. Los universos que producen más agujeros negros crean más universos hijos. Los parámetros de la física evolucionan hacia valores que maximizan la producción de agujeros negros. Y las estrellas, los planetas y la vida son subproductos de este proceso. Pero esto es solo una hipótesis. Hermosa, pero imposible de demostrar. Y hay cosas aún más extrañas. Agujeros, puentes en el espacio-tiempo que conectan regiones distantes del espacio o incluso diferentes puntos en el tiempo.
Las soluciones de las ecuaciones de Einstein muestran que son matemáticamente posibles. Pero un agujero de gusano estable y transitable requiere materia exótica, una sustancia con energía negativa, algo que empuje el espacio hacia afuera en lugar de tirarlo hacia adentro. Esto viola todas las condiciones clásicas de energía, pero la mecánica cuántica permite la energía negativa a pequeña escala. Efecto Casimir. Dos placas metálicas en el vacío se atraen porque hay menos partículas virtuales entre ellas que fuera. El área entre las placas tiene una densidad energética negativa en relación con un vacío normal. Si fuera posible amplificar este efecto, acumular suficiente energía negativa, quizás sería posible estabilizar el agujero de gusano, pero incluso si los agujeros de gusano son posibles, pueden ser mortales. Cualquier alteración, una partícula, un fotón de luz, podría haber destruido el túnel, colapsándolo con tal fuerza que se habría liberado energía que podría incinerar todo en un radio de años luz. ¿Y si un agujero de gusano conectara dos momentos en el tiempo para crear una máquina del tiempo? Permitiría paradojas causales. Podrías volver atrás y matar a tu abuelo antes de que tu padre naciera. Hawking propuso la hipótesis de la defensa cronológica, que las leyes de la física impiden conspiratoriamente el viaje en el tiempo provocando el colapso de cualquier estructura que lo permita. Pero esto es solo una hipótesis. No sabemos si la naturaleza tiene razón en defenderse. Agujeros blancos. Lo opuesto teórico de los agujeros negros. Regiones del espacio de las que la materia y la luz solo pueden salir, pero nada puede entrar. Matemáticamente, existen en las ecuaciones de Einstein como una inversión temporal de un agujero negro, pero nunca hemos visto uno. Si existieran, serían los objetos más brillantes del universo, escupiendo materia y energía en el cosmos circundante. Algunos han sugerido que el Big Bang fue un agujero blanco, una singularidad que expulsó todo el universo. Otros creen que los agujeros blancos pueden ser la etapa final de la evaporación de los agujeros negros, cuando la radiación de Hawking alcanza un punto crítico y los restos de masa son expulsados hacia afuera en una explosión catastrófica. Pero todo esto es teoría. Matemáticas preciosas sin confirmación empírica. Singularities desnudas. Si el agujero negro gira lo suficientemente rápido, la fuerza centrífuga puede destruir el horizonte de sucesos, exponiendo la singularidad al resto del universo. Esto violaría la hipótesis de censura cósmica de Penrose, la idea de que la naturaleza siempre oculta singularidades tras horizontes de sucesos, protegiendo al universo de su física loca. Una singularidad desnuda sería un lugar donde la causalidad colapsa, donde el futuro no está determinado por el pasado, donde todo es posible. La información podía fluir de ella de formas impredecibles. Esto destruiría el determinismo. Algunos físicos creen que si existieran singularidades desnudas, harían que el universo fuera impredecible a un nivel fundamental, no por la incertidumbre cuántica, sino por el caos clásico. Por suerte o por desgracia, nunca hemos observado uno. Quizás sean imposibles. Quizás simplemente no sabemos dónde buscar. El universo también produce estructuras tan grandes que desafían el principio cosmológico, la idea de que a gran escala el universo es homogéneo e isotrópico. La Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. Un filamento galáctico de 10.000 millones de años luz de largo. Es la estructura más grande conocida del universo. Se tarda 10.000 millones de años en que la luz viaje de un extremo al otro. Es tan grande que no debería existir según el modelo cosmológico estándar. Estructuras de este tamaño no podrían haberse formado durante la existencia del universo. La gravedad no es lo suficientemente rápida. Aunque toda la materia oscura funcionara perfectamente para unir galaxias, no habría tiempo suficiente para crear algo tan grandioso. Y esta no es la única estructura que viola las normas. Gran cúmulo de cuásares LQG. 73 cuásares.
distribuidos en un área de 4.000 millones de años luz de ancho. Sloan Wall, arco gigante de GRB, anillo GRB. Cada una de estas estructuras es demasiado grande, demasiado organizada, demasiado estructurada para un universo que solo tiene 13,8 mil millones de años. Era como si alguien estuviera construyendo el andamio antes de que se pusieran los cimientos. Quizá nuestro modelo cosmológico sea incompleto. Quizá hubo procesos en el universo primitivo que no entendemos. Transiciones de fase. Defectos topológicos. Las cuerdas cósmicas son defectos hipotéticos unidimensionales en el espacio-tiempo que quedaron del cosmos primitivo. Si existieran, serían más delgados que un átomo, pero contendrían una masa de cordilleras por cada centímetro de su longitud. Su campo gravitatorio podría actuar como semillas para la formación de galaxias, atrayendo la materia a lo largo de las líneas cósmicas de cuerdas y creando los filamentos de galaxias que vemos hoy. Pero nunca hemos visto una cuerda cósmica. Siguen siendo artefactos teóricos de la física de altas energías. Hay una posibilidad aún más extraña. ¿Y si el universo no hubiera empezado con el Big Bang? ¿Y si lo que llamamos el Big Bang fuera un rebote? El momento en que el universo anterior en contracción alcanzó su tamaño mínimo y comenzó a expandirse de nuevo. Cosmología cíclica. Una secuencia interminable de expansiones y contracciones. Cada ciclo borra la mayor parte de la información sobre el anterior, pero pueden quedar algunas huellas. Anomalías en el fondo cósmico de microondas. Los extraños círculos concéntricos que algunos astrónomos afirman ver son ecos de ondas gravitacionales de eventos catastróficos en el universo anterior. Roger Penrose, que ganó el Premio Nobel por su trabajo sobre agujeros negros, propuso una cosmología cíclica conforme. En un futuro lejano, cuando todos los agujeros negros se hayan evaporado, cuando todas las estrellas se hayan apagado, cuando toda la radiación se disperse, el universo habrá perdido todo sentido de la escala. Sin partículas masivas, no habría forma de medir el tiempo ni la distancia. Un universo infinitamente antiguo e infinitamente grande sería matemáticamente equivalente a un universo infinitamente pequeño e infinitamente joven. Y en ese momento, la transformación tendrá lugar. Lo que parece la muerte térmica de nuestro universo será el Big Bang del próximo. El final se convierte en el comienzo. El tiempo se cierra en un bucle. Suena a ciencia ficción, pero las matemáticas encajan. La cuestión es si corresponde a la realidad. Y luego está el multiverso. La idea de que nuestro universo es solo uno de un número infinito. Esto se deduce de la inflación eterna, una teoría que explica la homogeneidad del cosmos. En la primera fracción de segundo tras el Big Bang, el espacio se expandió exponencialmente rápidamente, suavizando cualquier inhomogeneidad. Pero la inflación no se detiene en todas partes al mismo tiempo. En la mayoría de las regiones, dura para siempre y solo en burbujas raras termina, creando universos como el nuestro. Cada burbuja es un cosmos separado con sus propias leyes de la física, sus propias constantes, su propio destino. Un fractal infinito de universos nacidos de un espacio eternamente inflado. Si esto es cierto, entonces nuestro universo es increíblemente afortunado. Las constantes de la física están ajustadas a muchos decimales para permitir la existencia de átomos, estrellas, planetas y vida. Si cambias la intensidad del electromagnetismo en unos pocos porcentajes, los átomos no pueden formarse. Si cambias la fuerza nuclear, las estrellas no pueden fusionar carbono. Si cambias la constante cosmológica, el universo o bien colapsará en microsegundos o se expandirá tan rápido que las galaxias nunca se formarán. Vivimos en un pasillo muy estrecho de oportunidades. El principio antrópico lo explica simplemente. Estamos observando un universo sintonizado con la vida, porque en cualquier otro universo no habría nadie que pudiera hacer esta pregunta.
de un número infinito de universos con diferentes constantes, inevitablemente nos encontraremos en aquel que permite nuestra existencia. Esto no es un milagro. Estas son estadísticas, pero también significa que la mayoría de los universos están muertos. Vacíos que se expanden sin estructura, sin historia, sin sentido. Algunos físicos odian el multiverso porque es imposible de probar. Si otros universos están más allá de nuestro horizonte cósmico, separados de nosotros por un espacio eternamente inflado, nunca podremos verlos, medirlos ni tocarlos. La ciencia requiere predicciones comprobables. El multiverso no las da. Es una filosofía disfrazada de cosmología, dicen los críticos. Pero los defensores responden: si la teoría predice correctamente todo lo que podemos observar y lógicamente requiere la existencia de regiones no observables, debemos aceptar estas consecuencias. No rechazamos el interior de los agujeros negros solo porque no podamos mirar allí. Si nuestro universo burbuja colisionara con otro universo burbuja en los primeros momentos de la inflación, esa colisión dejaría una huella en el fondo cósmico de microondas. El disco tiene una temperatura ligeramente diferente, un rastro de un impacto cósmico. Algunos astrónomos afirman ver indicios de tales colisiones en los datos. Otros dicen que es ruido estadístico, pareidolia en números. El debate continúa. Y luego está la mecánica cuántica, que ofrece su propia versión de multiverso. La interpretación de los muchos mundos. Cada vez que ocurre una dimensión cuántica, el universo se dividió. Todos los posibles resultados se realizan, pero en diferentes ramas de la realidad. Un electrón pasa por la rendija izquierda en un universo y por la derecha en otro. Ambos universos son igualmente reales. El gato de Schrödinger está vivo en una rama y muerto en otra. No hay colapso de la función de onda. No hay selección aleatoria. Solo la ramificación infinita de la realidad en cada encrucijada cuántica. Si esto es cierto, entonces existe una versión del universo para cada posible ubicación de cada átomo, para cada posible resultado de cada evento cuántico desde el Big Bang. Infinito más allá del infinito. En una rama, los dinosaurios nunca se extinguieron. En el otro, la Tierra nunca se ha formado. En la tercera, tomaste una decisión diferente hace un segundo y estás leyendo otro texto. Cada posible historia se realiza en algún lugar del multiverso cuántico. Esto explica por qué la mecánica cuántica es probabilística. No podemos predecir en qué rama acabaremos, solo la probabilidad de acabar en una en particular. La conciencia se desliza por el árbol de la realidad, siguiendo un camino a través de un laberinto interminable de posibilidades. Pero también significa que cada acción que tomamos crea copias de nosotros viviendo vidas alternativas. Hay una versión de ti que ha tomado todas las decisiones posibles. Un conjunto interminable de versiones, cada una con sus propios recuerdos, su propio destino. La mayoría de los físicos encuentran elegante pero extravagante la interpretación de los muchos mundos. La interpretación de Copenhague es más sencilla. La función de onda colapsa al medirla. Pero, ¿qué es la medición? ¿Cuándo ocurre exactamente el colapso? Estas preguntas han permanecido sin respuesta durante 100 años. El cosmos también está lleno de objetos que ponen a prueba los límites de nuestros instrumentos y nuestra comprensión. Los púlsares son estrellas de neutrones que giran cientos de veces por segundo, emitiendo estrechos haces de ondas de radio. Algunos son tan estables que rivalizan con los relojes atómicos en precisión. PSRJ 1748-2446 rota 716 veces por segundo. Imagina un objeto con una masa mayor que el Sol, comprimido en una esfera de 20 kilómetros de diámetro, girando tan rápido que su ecuador se mueve a una cuarta parte de la velocidad de la luz. Un poco más rápido, y la fuerza centrífuga lo desgarraría. Está al límite de lo que es físicamente posible.
Los púlsares doblan tanto el espacio-tiempo a su alrededor que la luz que pasa cerca se retrasa en microsegundos. Su gravedad dobla los rayos de luz, creando lentes gravitacionales. Sus campos magnéticos aceleran las partículas a velocidades relativistas y son increíblemente densos. Una cucharadita de materia de una estrella de neutrones pesaría 1.000 millones de toneladas en la Tierra. Quemaría el planeta si de alguna manera se materializara aquí. Pero hay objetos aún más extremos. Las estrellas quarks son una etapa hipotética entre una estrella de neutrones y un agujero negro. Con suficiente presión, los neutrones se destruyen y los quarks de los que están compuestos se liberan. Una estrella se convierte en una masa de materia de quarks. Una sustancia tan densa y extraña que existe en un estado que solo podemos recrear en laboratorios durante microsegundos. Puede que hayamos observado estrellas de quarks antes, pero pensábamos que eran estrellas de neutrones inusualmente densas. O quizás sean imposibles, y el colapso va directamente de la estrella de neutrones al agujero negro sin estados intermedios. Estrellas extrañas. Una posibilidad aún más exótica. Estrellas hechas de materia extraña. Una forma de materia de quarks que contiene quarks extraños además de quarks up y down. La materia extraña puede ser más estable que la materia nuclear ordinaria. Si esto fuera cierto, cualquier pieza de materia ordinaria que tocara esa extraña materia se convertiría instantáneamente en ella. Una reacción en cadena que convierte protones y neutrones en quarks extraños. La materia extraña podría ser el verdadero estado fundamental de la materia. Y todo lo que conocemos, átomos, moléculas, nuestros cuerpos, es metaestable. Un solo toque de materia extraña podría convertir la Tierra en una esfera de fluido de quarks en minutos. Afortunadamente, si existe materia extraña y es estable, tendría que ser extremadamente rara. Veríamos sus efectos. Rayos cósmicos que contenían planos extraños, masas de materia extraña, bombardearían la Tierra. Los detectores los detectarían. Hasta ahora, nada. O bien la materia extraña es inestable, o simplemente no existe. Pero la mera idea de que exista una forma de materia que pueda transformar catalíticamente toda la materia ordinaria da miedo. Esto es la masa gris definitiva, un escenario hipotético en el que todo se convierte en una sustancia homogénea. La desintegración del vacío es otra versión de esta pesadilla. Si nuestro vacío no es un estado fundamental verdadero, sino uno falso y metaestable, entonces en algún lugar, en algún momento, puede ocurrir una transición cuántica tunelada hacia un vacío verdadero. Una burbuja de vacío verdadero se expandiría a la velocidad de la luz, transformando la física dentro de sí misma. Las constantes cambiarían, los átomos se desharían, toda la estructura de la materia sería reescrita, y nunca lo veríamos venir. El muro de destrucción se mueve a la velocidad de la luz, sin advertencia, sin forma de escapar. Un momento existes, al siguiente ya no, y todo el universo a tu alrededor se ha transformado en algo fundamentalmente ajeno. Esto podría estar ocurriendo ya en algún lugar del espacio. Burbujas de verdadero vacío podrían estar devorando galaxias lejanas ahora mismo, y no lo sabremos hasta miles de millones de años después, cuando el frente nos alcance. O quizás sea imposible. Quizá nuestro vacío sea estable. Los cálculos muestran que estamos al límite, casi estables, pero no del todo. La masa del bosón de Higgs y del quark top nos sitúa en una región que los físicos llaman metastabilidad. Probablemente el vacío sobrevivirá a la edad del universo, pero no está garantizado. También hay fenómenos cósmicos que observamos pero no podemos explicar. Estallidos de rayos gamma. Los eventos electromagnéticos más brillantes del universo. En pocos segundos, un solo estallido de rayos gamma libera más energía que el Sol en toda su vida número 10.000 millones. Si un estallido de rayos gamma ocurriera en nuestra galaxia y se dirigiera a la Tierra,
esterilizaría la mitad del planeta, destruyendo la capa de ozono e inundando la superficie con radiación mortal. Creemos que los estallidos cortos de rayos gamma provienen de la fusión de estrellas de neutrones, y los largos provienen del colapso de estrellas masivas en agujeros negros. Pero algunos estallidos de rayos gamma no encajan en ninguna categoría. Demasiado largo para fusiones, demasiado corto para colapsadores. ¿Qué los causa? No sabemos. GRB 080916C. Un estallido de rayos gamma tan potente que podía verse a simple vista desde 12.000 millones de años luz de distancia. Si estuvieras mirando esa parte del cielo en ese momento, verías una nueva estrella aparecer y desaparecer en cuestión de minutos. Un evento que ocurrió cuando el universo tenía solo el 7% de su edad actual. La energía liberada por esta explosión equivale a convertir varias masas solares en energía pura en segundos. Y hay cosas aún más misteriosas. La señal WOW es una señal de radio registrada en el año 1977 como parte del proyecto SETI. 72 segundos de emisión de radio en banda estrecha a una frecuencia de 1420 MHz. Exactamente la frecuencia a la que emite el hidrógeno neutro, la frecuencia universal que cualquier civilización tecnológica elegiría para la comunicación interestelar. La señal era tan fuerte que el astrónomo Jerry Eyman escribió "Wow" en la impresión, proveniente de la dirección de la constelación de Sagitario. Nunca volvió a registrarse, a pesar de decenas de intentos. ¿Qué fue eso? ¿Un cometa que emite hidrógeno? ¿A obstáculo terrenal? ¿O captamos un solo destello aleatorio de una civilización alienígena transmitiendo al espacio? Y desde entonces o bien se han quedado en silencio o han apuntado el haz en la dirección contraria. Estamos buscando vida alienígena por todas partes. SETI escucha el cielo, esperando captar transmisiones de radio. Los astrónomos buscan tecnofirmas, signos de tecnología alienígena. Esferas de Dyson que producen exceso de radiación infrarroja. Megaestructuras que eclipsan a las estrellas. Trazas de contaminación industrial en las atmósferas de exoplanetas. Por ahora, hay silencio. La paradoja de Fermi pesa sobre nosotros como una espada de Damocles. Si el universo está lleno de vida, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué el cielo no vibra con emisiones de radio? ¿Por qué no vemos rastros de una civilización galáctica que debió surgir hace miles de millones de años? Quizá la vida sea increíblemente rara. Quizá la transición de la química a la biología requiera un conjunto de condiciones tan específico que ocurra solo una vez por galaxia, una vez cada 100 galaxias. Quizá estemos solos no solo en la Vía Láctea, sino también en un grupo local, en un supercúmulo local. Una isla solitaria de conciencia en un océano de materia muerta. O quizá la vida sea ordinaria, pero la razón es rara. Miles de millones de planetas pueden estar infestados de bacterias, pero solo unos pocos darán lugar a algo capaz de cuestionar su existencia. La evolución no está dirigida hacia la razón. Está orientado a la supervivencia y la reproducción. La inteligencia es un accidente costoso que solo apareció en la Tierra una vez entre miles de millones de especies que han existido en 4.000 millones de años. Quizás seamos el resultado de una cadena de acontecimientos increíblemente improbable. O quizá las civilizaciones inteligentes son comunes, pero de corta duración. El gran filtro es una barrera hipotética que destruye las civilizaciones tecnológicas poco después de que surjan. Guerra nuclear, colapso ecológico, inteligencia artificial descontrolada, patógenos sintéticos. La ventana entre el desarrollo de la tecnología y la autodestrucción puede ser solo de unos pocos siglos. Sí es cierto, el cosmos está lleno de ruinas de civilizaciones que alcanzaron nuestro nivel y un poco más lejos antes de desaparecer. O quizá están ahí, pero están en silencio. Bosque oscuro,
El universo puede estar lleno de civilizaciones depredadoras que destruyen a cualquiera que revele su posición. En un cosmos así, solo sobreviven quienes se esconden. Emitir al espacio es un suicidio. Todas las civilizaciones que sobreviven hasta la era interestelar han aprendido esta lección. Se esconden, escuchan, pero nunca se comunican. Y nosotros, jóvenes e ingenuos, gritamos al vacío, sin entender el peligro. O quizá lo han trascendido. Las civilizaciones avanzadas pueden perder interés en el mundo físico, adentrándose en realidades virtuales, subiendo su conciencia a sustratos computacionales. ¿Por qué explorar la galaxia cuando puedes crear mundos infinitos dentro? ¿Por qué comunicarse con formas biológicas extrañas cuando tu existencia es pura información procesada en ordenadores cuánticos? Las civilizaciones postbiológicas pueden ser invisibles para nosotros, existiendo en espacios computacionales que no podemos detectar. Pero mientras buscamos, el universo sigue maravillándonos con fenómenos que parecen casi mágicos. Las ondas gravitacionales son ondas en el espacio-tiempo creadas por eventos catastróficos. No los descubrimos hasta 2015, 100 años después de que Einstein predijera su existencia. GW 150914 es la fusión de dos agujeros negros con una masa de 36 y 29 masas solares. Orbitaban entre sí, acercándose y acelerando, hasta que se fusionaron en un solo agujero negro, liberando energía equivalente a 3 masas solares en forma de ondas gravitacionales. En la última fracción de segundo, emitieron más potencia que todas las estrellas de todo el universo observable juntas. Y esta energía llegó a la Tierra como un leve temblor en el espacio, un cambio en la distancia entre los espejos de LIGO en una milésima parte del tamaño de un protón. Ahora estamos escuchando la sinfonía gravitacional del cosmos. Cada semana se registran nuevas fusiones, agujeros negros, estrellas de neutrones, objetos de naturaleza desconocida cuya masa se sitúa en la brecha entre la estrella de neutrones más pesada y el agujero negro más ligero. ¿Qué son? ¿Hebridos? ¿Estrellas de quarks? Algo aún más extraño. GW 170817 es la fusión de dos estrellas de neutrones, que observamos tanto en ondas gravitacionales como en el espectro electromagnético. Kilonova es una explosión que crea elementos pesados. El oro, el platino, el uranio, la mayoría de los elementos pesados de tu cuerpo, de tu móvil, de la corteza terrestre, se crearon en tales cataclismos. Literalmente estamos hechos de polvo de estrellas, pero no de estrellas normales. Estamos hechos de explosiones, de colapsos, de los eventos más violentos del espacio. El universo es una fábrica alquímica. El Big Bang solo generó hidrógeno, helio y trazas de litio. Todo lo demás, el carbono en tus células, el oxígeno que respiras, el calcio en tus huesos, el hierro en tu sangre, se forjó dentro de las estrellas. Las estrellas son reactores nucleares que convierten lentamente elementos ligeros en pesados. Cuando una estrella masiva se queda sin combustible, su núcleo colapsa y las capas externas se explotan hacia afuera formando una supernova, extendiendo estos elementos por toda la galaxia. Se están formando nebulosas. Se encienden nuevas estrellas. Los planetas se condensan a partir de los escombros. Y en algunos planetas, estos átomos se organizan en moléculas, moléculas en células, células en organismos, organismos en seres capaces de entender su propia historia. Somos un subproducto de la evolución estelar, la forma en que el universo se conoce a sí mismo. Carl Sagan dijo, somos la forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. Esto es literalmente cierto. Los átomos de tu cerebro estuvieron en estrellas. Han pasado por fusión nuclear, explosiones de supernovas, nubes interestelares, formación planetaria, 4.000 millones de años de evolución,
y ahora están organizados en una estructura capaz de especular sobre su origen. La probabilidad de esto es asombrosamente baja, pero aquí estás. Pero al universo no le importas. No creó condiciones específicas para la vida. Existimos en una ventana estrecha de espacio y tiempo, donde las condiciones son las adecuadas. La mayor parte del universo es mortalmente hostil. Vacío, radiation, temperaturas extremas, agujeros negros, estrellas de neutrones, estallidos de rayos gamma, supernovas, planetas errantes que se lanzan a través de la oscuridad a miles de kilómetros por segundo, cometas que pueden acabar con la civilización, asteroides del tamaño de una ciudad, capaces de provocar un invierno global. Hace 66 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro impactó en la península de Yucatán a una velocidad de 20 kilómetros por segundo. La energía del impacto equivale a 10.000 millones de bombas atómicas. El cráter Chicxulub es una cicatriz en la faz de la Tierra, un recordatorio de que los planetas son vulnerables. El impacto arrojó billones de toneladas de polvo a la atmósfera, bloqueando la luz solar. Las temperaturas han bajado. Las plantas murieron. Las cadenas alimentarias colapsaron. El 75% de todas las especies se extinguieron. Los dinosaurios, que gobernaron el planeta durante 160 millones de años, desaparecieron en pocos años. Su lugar fue ocupado por mamíferos, pequeñas criaturas nocturnas que sobrevivieron al desastre. Sin ese golpe, no habría habido primates. No habría gente. Toda la historia humana es un subproducto de un accidente cósmico. Y puede volver a pasar. Asteroides y cometas siguen allí, millones de ellos orbitando alrededor del Sol en órbitas inestables. La mayoría son seguros, pero algunos cruzan la órbita terrestre. Apophis, un asteroide de 340 metros de diámetro, pasará 31.000 kilómetros de la Tierra en 2029 metros. Más cerca que los satélites geoestacionarios. Si los cálculos hubieran sido un poco diferentes, si su órbita hubiera sido un poco distinta, podría haber chocado. La energía del impacto equivale a 1.000 megatones. Toda la ciudad podría haber desaparecido. Un tsunami de cientos de metros de altura si cayera al océano. Escaneamos el cielo. Catalogamos objetos cercanos a la Tierra y planeamos misiones de desviación de asteroides. DART, una misión de la NASA, cambió con éxito la órbita del asteroide Dimorphos en 2022, estrellándose contra él a una velocidad de 6 kilómetros por segundo. Prueba de concepto. Podemos protegernos, pero solo si vemos la amenaza de antemano. Un cometa oscuro que provenía de la nube de Oort solo podría darnos unos pocos meses de aviso. Demasiado poco tiempo para empezar una misión de intercepción. El universo es vasto e indiferente, pero también es el único lugar donde existimos. Estamos de pie sobre esta pequeña roca, la tercera de una estrella sin importancia en los tranquilos suburbios de una galaxia espiral entre cientos de miles de millones de galaxias. Y, sin embargo, somos capaces de entender cuásares, ver el nacimiento del universo en la CMB y predecir la fusión de agujeros negros a miles de millones de años luz de distancia. Podemos tener en cuenta la estructura de los supercúmulos, entender la mecánica cuántica y descifrar las ecuaciones que describen el tejido del espacio-tiempo. Pero cuanto más aprendemos, más preguntas surgen. Cada respuesta abre 10 nuevos acertijos. ¿Qué es la energía oscura? ¿De qué está hecha la materia oscura? ¿Qué había antes del Big Bang? Si es que había algo. ¿Hay otros universos? ¿Hay vida en otro lugar? ¿O somos una chispa solitaria de conciencia en un cosmos infinito? Quizá nunca sepamos todas las respuestas. Quizá el universo sea demasiado grande, demasiado complejo, demasiado extraño para que una sola especie en un solo planeta lo comprenda completamente. Quizá haya límites en el conocimiento, horizontes más allá de los cuales nunca miraremos.
No solo horizontes cosmológicos, establecidos por la velocidad de la luz y la expansión del espacio, sino también horizontes conceptuales, ideas tan fundamentalmente ajenas a nuestra forma de pensar que ni siquiera podemos formular las preguntas correctas. O quizá dentro de 1000 años, en 1 millón de años, si sobrevivimos, si nos dispersamos entre las estrellas, si seguimos haciendo preguntas, lo entenderemos. Descifraremos los misterios de la materia oscura y la energía oscura. Encontraremos señales de otras civilizaciones o entenderemos por qué no hay ninguna. Investigaremos la espuma cuántica del espacio-tiempo en la escala de Planck y veremos de qué está hecha realmente la realidad. Entenderemos la conciencia, la vida, el sentido. Nos convertiremos en una especie capaz no solo de observar el universo, sino de moldearlo, guiar su evolución, dejando un rastro que sobrevivirá a las estrellas. Pero ahora, en este momento de la historia cósmica, seguimos siendo niños dando nuestros primeros pasos. Acabamos de aprender a dejar nuestro planeta. Acabamos de empezar a detectar planetas alrededor de otras estrellas. Acabamos de oír ondas gravitacionales. Estamos al borde de descubrimientos increíbles, con telescopios capaces de mirar las atmósferas de exoplanetas en busca de biofirmas, detectores capaces de captar los susurros más tenues del cosmos, con ecuaciones que pueden vincular la mecánica cuántica y la gravedad en una teoría unificada del todo. Las anomalías que vemos, el punto frío, el torrente oscuro, las estructuras gigantes, las señales extrañas, no son errores en la matriz. Estas son pistas, migas de pan que llevan a una comprensión más profunda. El universo nos habla a través de estas anomalías, nos muestra dónde nuestras teorías son erróneas, dónde debemos profundizar, pensar con más audacia y dejar atrás los prejuicios. El espacio no tiene que estar a la altura de nuestras expectativas. No tiene por qué ser comprensible. Simplemente está ahí, salvaje, extraño, enorme más allá de la imaginación, lleno de maravillas y horrores, lugares de belleza inimaginable y crueldad indescriptible. Galaxias colisionando en cámara lenta durante miles de millones de años. Estrellas nacidas en los pilares de la creación. Planetas donde llueve diamantes, donde los vientos soplan a la velocidad del sonido, donde la temperatura es lo suficientemente alta como para fundir una piedra o hervir nitrógeno. Agujeros negros devorando estrellas. Estrellas de neutrones disparando chorros de radiación a través de galaxias. Cuásares brillando más que 1 billón de soles. Y en algún lugar de esta locura estamos nosotros. Testigos. Observators. Storytellers. Los únicos seres conocidos que pueden mirar todo esto y preguntarse, ¿por qué? Quizá ese sea nuestro papel. No para controlar el universo, no para conquistarlo, sino para entender. Mira al abismo y no te apartes. Sigue buscando, explorando, descubriendo, incluso sabiendo que algunos misterios pueden quedar fuera de nuestra comprensión. Continuar. Porque la alternativa a la ignorancia es peor. Porque cada descubrimiento, cada respuesta, incluso parcial, nos acerca a algo importante, hacia una comprensión de nuestro lugar en el espacio. Darnos cuenta de lo pequeños que somos y de lo increíbles que somos al mismo tiempo. Al universo no le importa si lo entendemos o no. Seguirá expandiéndose, las estrellas seguirán naciendo y muriendo. Los agujeros negros seguirán fusionándose. Las galaxias seguirán bailando su antigua danza. Conocí nosotros. Pero mientras estemos aquí, mientras tengamos ojos para ver y mentes para entender, miraremos al espacio profundo y buscaremos respuestas a las preguntas que la humanidad se ha estado haciendo desde que el primer hombre miró al cielo nocturno y se preguntó, ¿qué hay ahí? Y en cada anomalía, en cada contradicción, en cada enigma hay una promesa. La promesa de que el universo aún no ha revelado todos sus secretos. Que hay más maravillas por delante, más descubrimientos,
más horizontes que cruzar. El cosmos está llamando. Y nosotros, a pesar de todas nuestras carencias, a pesar de nuestra fragilidad, respondemos. Porque eso es lo que hacemos. Así somos.